Vamos a ir a San Lucas, al libro de San Lucas 23. El libro de San Lucas 23. Muchas gracias, hermano. San Lucas 23. San Lucas 23. Recuérdenme que hace falta una luz aquí. No sé cómo, pero hay que poner una lucecita aquí. Es importante. En las tardes no se ocupa, pero hasta ahora dos cosas, una luz o unas lentes. Exactamente, sí. Algo ahí. San Lucas 23. O unos lentes con luz puede ser, entonces se enfoca ahí. San Lucas 23, vamos a leer. Vamos a leer desde el 38. San Lucas 23, 38. Entonces todos vamos a San Lucas 23, verso 38. ¿Lo tenemos? San Lucas 23, versículo 38. Nos dice, vamos a leer hasta el 44 por ahí. Nos dice San Lucas 23, 38. Había también sobre él un título escrito, ¿verdad? Estamos en el 38, con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hasta el 46. Entonces estamos acá recordando, profundizando cómo fue salvo el ladrón en la cruz. Cómo fue salvo el malhechor. Este malhechor, en esta época, en la cruz, morían las personas muy malas, ¿verdad? Los que hacían mucho daño. Entonces este malhechor era un ladrón, este malhechor era una persona que hacía daños a la gente, posiblemente hasta pudo haber sido hasta violador y entre otros, porque para estar colgado de una cruz, sentenciado a muerte de cruz, tenía que ser alguien muy malo. Imagínense que Barrabás no había llegado a este punto todavía, y de hecho fue liberado por Jesucristo, ¿verdad? Colgaron a Cristo y exoneraron a Barrabás de la muerte. Entonces, estos malhechores, los dos, eran bien malos, muy malos. Vamos a establecer que un malhechor de la derecha y el otro a la izquierda. Eso está en la historia, porque Jesús estaba en el centro. Pero vamos a decir que el malhechor de la derecha fue el que reprendió al malhechor de la izquierda. No sé si fue así en este momento, pero vamos a ordenarlo de esa forma, para hablar malhechor de la derecha y malhechor de la izquierda. Entonces dice que en el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, uno de ellos. Entonces, en este caso, el malhechor de la izquierda, ¿cuántos malhechores le injuriaban?
A ver si se acuerdan. Uno. ¿Uno o los dos? ¿Cuántos malhechores? Eran dos malhechores. ¿Pero cuántos lo injuriaban? ¿Uno o los dos? Uno. Ok. San Marcos 15, 32. Vamos a ir a San Marcos 15, versículo 32. Ahí dice uno, claro que sí. Aquí San Marcos nos habla un poquito más el panorama antes de este momento. San Marcos 15, 32. Tenemos el libro de San Marcos 15, versículo 32 y nos dice, lo tenemos en pantalla, si no lo ha encontrado está en pantalla también. Dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él. ¿Qué dice? Los que estaban crucificados con él también le injuriaban. Los dos le injuriaban, pero donde estamos leyendo en San Lucas ya no le injuriaban los dos. Ahora, digamos que el de la izquierda, San Lucas 23. Eso fue para profundizar un poquito nada más el punto, ¿verdad? Vamos a San Lucas 23, nuevamente. 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Y a quién? ¿Qué interés tenía el malhechor de la izquierda? ¿Cuál era el interés que tenía? Ver al gran Dios cómo se salvaba, al Todopoderoso, para ver el poder y la majestad y la gloria de Dios. Eso era lo que quería ese malhechor. ¿Qué era lo que quería? Salvarse él, conveniencia propia. Y si usted es el Cristo, usted ya sálvese usted y sálveme a mí entonces. Era conveniencia, no estaba creyendo en ese gran Dios. No, si es cierto, usted puede hacer algo y ahí, libéreme a mí de una vez. Estaba sacando provecho, según él, ¿verdad? Entonces el versículo 40 habla al malhechor de la derecha. Los acomodamos aquí, no sabemos si en el momento fue así. Entonces digamos que el malhechor de la derecha habla en el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El malhechor de la derecha reprende al de la izquierda y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? O sea, ¿había un temor o no había un temor en ese malhechor que injuriaba a Dios? El que estaba injuriando a Dios no había ningún temor. En el otro que está hablando, ¿no temes aún a Dios estando aún en su propia condenación? ¿De dónde? Vean la fe de este malhechor. Impresionante. ¿Cómo cree que ese es Dios? Si está colgado igual que él. Dios debería ser, ¿qué? Superior. Dios debería de liberarse. Dios debería estar fuera del poder humano, ¿verdad? Sobrenatural. ¿Sí o no? Eso podríamos pensar. Como otro que está ensangrentado, que está herido, posiblemente con los huesos expuestos, tal vez colgando la sangre. ¿Cómo vamos a decir que este es Dios? No hay ninguna coherencia en eso, pero este malhechor entiende y cree que es el Dios. Increíble. Yo no sé usted, pero yo no hubiera creído que ese que está peor que mí, que se va a morir antes que mí, porque está en peor circunstancia, sea Dios. Entonces, para analizar, ¿verdad? Para pensar ese punto. 41. Nos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El malhechor entendía en San Lucas 23, versículo 41, que ellos, por su mal accionar, por su mal caminar, ellos merecían ser colgados, ellos merecían ser crucificados, pero que que está ahí ningún mal hizo.
¿Cuál fue el mal que llevó a Jesús a la cruz? Lo que Jesús hizo fue predicar el reino de Dios, hablar lo que estamos haciendo en este momento. Y por eso fue condenado a la cruz y a morir y a ser derramada su sangre para liberación de nuestros pecados, por supuesto, ¿verdad? No fue por menos. Ellos sí sabían la posición en la que estaban y que él sí merecía morir, pero Jesús no. 41 nuevamente dice: nosotros a la verdad justamente, justo, era correcto que ellos murieran ahí. Padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es una continuación del seminario, ¿verdad? ¿Cómo sabe o qué fe desarrolla ese malhechor en la cruz para decirle al que está ensangrentado, al que está completamente destruido su cuerpo, su cara, su rostro, que está con una corona de espinas, que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? O sea, ese malhechor se le ha creado una fe tan grande que está creyendo que ese hombre que va a morir primero que él tiene un reino de otro lugar, no de esta tierra, porque ya está muriendo y va a morir igual que él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces la fe de ese malhechor es sumamente impresionante. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo: apártese de mí, pecador, porque usted solo ha hecho cosas malas delante de Dios. ¿Eso le dijo? No, leamos juntos. ¿Qué dice? Y vamos a ver, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué momento hizo oración de fe este malhechor? ¿Qué momento le dijo: sí, Señor, repito con usted, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador? ¿Hizo esa oración? En ningún momento hizo esa oración de fe. ¿En qué momento pidió perdón el ladrón en la cruz? ¿Pidió perdón? ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso no es pedir perdón, eso es tener fe en que hay un reino de otro mundo y que Él es el rey y que se acuerde de mí. Creer que Cristo nos va a llevar en el arrebatamiento o en el día de nuestra muerte, estamos completamente libres de pecado por medio de la fe en la sangre de Jesucristo y podemos tener entrada a ese reino celestial con Cristo Jesús por una eternidad. Entonces no vemos a un ladrón en la cruz confesándose. Entonces aquí se cae la oración de fe, aquí se cae la doctrina de pedir perdón para perdón de pecados, y aquí cae la doctrina de la confesión. Aquí cae todo. No hay absolutamente nada de ninguna de estas estrategias, entre comillas, que está utilizando las religiones organizadas a nivel mundial, que es que para salvar gente. Mientras la palabra, vemos que ese ladrón en la cruz se salva porque creyó que Jesús era Dios, porque creyó que Jesús tenía otro reino, porque creyó que Jesús le podía salvar, podía acordarse de él y rescatarle. Entonces en ese momento le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Así de maravillosa es la salvación, es creer. Y si usted cree, es salvo. Si no cree, es condenado. Por eso la urgencia de hacer otro seminario ya prontito, escasos 15 días máximo, para empezar con otro seminario, traer invitados, porque es por medio de la fe, no por medio de una estrategia, no por medio de una obra de hombre. Pregunto, ¿a cuántos cultos fue el ladrón en la cruz? ¿A cuántas misas?
Además, pues ni a un novenario, pues no existía. Eso empezó después del 400 y resto, ¿verdad? En 312 que se fundó la Iglesia Católica. Después ahí vinieron todos los demás asuntos, ¿verdad? Nunca, ni en la sinagoga estuvo, pero se salva. Entonces algunos dicen, Jay, pero entonces, ¿cómo está? Que menos corre, agarra un venado, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús en la cruz y creer. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Jesús aquí a través de las Escrituras y creer. O no creer, y si ese pelón está loco, ya no vuelvo. Porque es un tema suyo, si usted quiere creer o no quiere creer. No es un tema mío, yo no puedo salvar ni a mis hijos. Ellos creyeron gracias al Señor y hoy son salvos. Pero yo no puedo salvar a mi hijo. No pude salvar a mi madre. Mi madre creyó por sí misma y ahí está. Y es salva. Entonces yo solo puedo predicar el evangelio verdadero, que es el que tenemos acá, para que los demás sean salvos. Parte de lo que provoca la salvación es la preocupación que debería convertirse en ocupación de predicarle a todas las personas que amamos, todos los que queremos, porque van al juego eterno. Si nosotros no nos ocupamos, si no llevamos el evangelio, no llevamos la palabra, ahora tendrí escasos 5 minutos de iniciar. Atendí una llamada de Estados Unidos, una amiga que me dice, uy, es que tengo una amiga con su hijo de 15 años y una chiquita que quieren oír el seminario, que quieren escuchar, y para yo repasar también otra vez y no sé qué, entonces pum, ya lo mandé, y el quinto y sexto van a ser presenciales, no, por Zoom, pero van a ser interactivos en el momento, ¿verdad? Entonces, para predicarnos, llevamos el seminario por un WhatsApp. Así de fácil, lo enviamos. No hay excusa hoy por hoy. Entonces, lamentablemente no puedo ir a Estados Unidos todavía. Más bien se me está venciendo la visa. Pero gracias a Dios, porque están grabados y se enviaron para allá. Y así van a escuchar la palabra allá. Entonces, si su familia es de lejos, si su familia, no sé, tiene alguna problema de horario, lo que sea, por medio de videos podemos evangelizar a otra persona. Con estos seminarios, ¿verdad? Similares, el mismo, de hecho, que llevamos aquí. Mismo. Que no haya un detenimiento, ¿verdad? Que nada nos detenga a seguir predicando el evangelio, a predicar la palabra. Porque ahora hablaba con un hermano al inicio que él desea irse, dice, y nos vamos, y yo también, casi me voy con él. Vámonos ya para el seno de Abraham o paraíso. Pero ¿y los que quedan? ¿Y todos los que hay que predicarle? Entonces, si queremos que el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene por los santos, por los justos, por los escogidos, ¿verdad? Renacidos, justos, santos, perfeccionados por su sangre, si queremos que eso ocurra rápido, apresurémonos a predicar aquí bastante en San Ramón para que la plenitud de los gentiles, como dice Romanos, se cumpla. Entonces, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, que Dios sabrá cuántos serán, yo no tengo idea, pero Dios sí, pues estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esa venida de Jesucristo, pues tocará cuando Él así lo desee, cuando esa plenitud de los gentiles esté preparada y esté lista. Entonces, necesitamos comprender claramente que la salvación no es por lo que usted hace. Ese malhechor en la cruz se salvó por lo que hizo. ¿Hizo algo bueno? Según la Biblia, no. Estaba guindando por malo, no por bueno. Entonces, si no se salvó por bueno, entonces, ¿cómo Jesús lo salva? Porque no necesitó los milagros. Hizo y creyó. Simplemente con creer en sus palabras. Ni tan siquiera, qué buen punto, ni tan siquiera vio los milagros de Jesús. No lo ocupó, creyó que ese era Dios. Y si usted cree que Jesús te puede salvar, el de la Biblia, es suficiente para ser salvo.
¿Por qué? Porque vas a escuchar el Evangelio, y escuchando el Evangelio, y usted creyendo que Él es el que nos liberó de toda condenación, pasa a nosotros la salvación. Pero tenemos que tener una claridad, un convencimiento al punto de entender que los que no conocen y no creen, no van a ir al reino de los cielos. Esto que voy a decir es muy duro. No sé si subiremos este mensaje a las redes o no. Pero cuando alguien se muere, ¿verdad? Cuando alguien se muere, aparece en el Facebook, ¿verdad? La foto de la persona. Y lo primero que dicen es, descansa en paz. ¿Habrá escuchado el Evangelio, la palabra, para poder decir uno, descansa en paz? O más bien será el inicio de la perdición de su alma, el inicio del camino al fuego eterno. Yo antes me alegraba y uno dice, bueno, descansó. Padeció 3 años. Pero ya descansó. Si fue libre de sus pecados y descansa, si no, no. Esto es muy fuerte. Después todos los amigos, los seres queridos dicen, vuela alto. Vuela alto. Como si el requisito para ir al reino de los cielos sería morirse. ¿En qué momento nos perdimos? Ya había contado esto, pero lo vuelvo a contar. Tenía un amigo súper problemático y, bueno, al punto, voy a resumir, al punto de que le pegaron 7 balazos. Y no fue por buena gente. Tenía una cola muy grande que majar. Y todo el mundo le ponía vuela alto. Que Dios necesitaba un ángel en el cielo, entonces lo mandó a llamar. No seas tan malo, man. Yo perdí $80,000 con este muchacho. Por ayudarle, quise hacer una gracia y hice un sapo, ¿verdad? Y fue una de las tantas quiebras de mi empresa. Y le dicen que Dios necesita un ángel. De ahí no concuerda lo bíblico con nuestro pensamiento, está lejos. Ahora, si se muere uno que sí era buena gente, entonces sí, Dios sí necesitaba un ángel arriba. Pero era buena gente. Le daba de comer a los que no tenían. Visitaba las cárceles. Pero si no tenía Cristo, no podía entrar. Si no tiene a Cristo, no puede entrar. El que no nace del agua y del espíritu, por más buena gente, por más Madre Teresa que sea, no puede entrar al reino de los cielos porque Jesús lo dijo. Si la Madre Teresa no nació de nuevo del agua y del espíritu, y si no tuvo una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que la mayoría de los que estamos acá, que han llevado seminarios, sabemos de qué estamos hablando, la justicia de Dios, no podéis entrar al reino de los cielos. No importa cómo se llame y qué haga, y qué tan buena gente sea. Porque para buena gente, Michael Jackson mandó $40 millones en medicinas a África. ¿Quién puede igualar eso? Imagínense. Entonces ya pudo entrar al reino de los cielos cuando murió. No, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Gálatas 2, versículo 8, porfa. Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe. 8 y 9. Entonces, para leerlo todos juntos. Porque es por gracia, es un regalo de Dios. Efesios 2, versículo 8. Bueno, ahí están los dos. Okay. Efesios 2, 8. Dije Gálatas, ¿no? Efesios 2, 8, perdón. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué es salvo? ¿De la fe en qué? En que Cristo, a través de su sangre derramada en la cruz, nos libertó de todo pecado, de toda condenación, sin importar lo que usted haga, haya hecho o vaya a hacer. Así de claro es el Evangelio, así de clara es la palabra. Claro, que habiendo recibido la gracia de Dios, habiendo recibido el regalo, habiendo recibido la salvación, no voy a ir a hacer lo que me da la gana, claro está.
porque ya el Espíritu Santo está en mí. Eso es la diferencia. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es que es un don de Dios. Ajá. Y no por obras, el 9, dice, no por obras para que ¿qué? Nadie se gloríe. Porque si alguien tiene más oportunidad de hacer buenas obras que otros, entonces unos sí entran al cielo y otros no entran al cielo. No, sería justo. Y algunos nacieron con familias de buen apellido, ¿verdad? Y buenos cifras en el banco. Algunos no nacimos así. Entonces sería injusto la salvación para los que pueden hacer lo bueno y para los que no. Entonces, es un don que Dios nos dio a todos, a los ricos y a los pobres. A todos, los que tienen dinero y los que no tienen. A los inteligentes y a los que no son tan inteligentes. A los que pudieron estudiar y también a los que no pudieron estudiar. Esto es para todos. No hay nadie. Dios no hace acepción de personas. Su sangre fue derramada para el que sabe leer y también para el que no puede leer por su situación y circunstancia, por su pasado, por lo que sea. Para los que vemos y para los que no pueden ver. Inclusive para el que... Qué difícil, ¿verdad? Para el que no escucha. Pero bueno, hay diferentes tipos de formas de comunicación donde necesitamos un renacido experto en esas áreas. En Guapi les hay, si no me equivoco, ¿verdad? Con Lesco y entre otros ahí que, para los que no pueden hablar, que predican y traducen el seminario en su lenguaje, en su forma. Necesitamos ver las estrategias para rescatar a todos, porque la salvación es para todos, no para unos y para otros no. Dios no tiene argollas. Usted tendrá su argolla en el trabajo, tendrá su argolla en la iglesia, tendrá su argolla donde sea, pero Dios no tiene argollas. Él murió para todos y por todos, para que todos seamos salvos, ¿verdad? Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, tenemos que tener la misma fe que tuvo el malhechor. Así es, para ser salvo. Creer que Él, Jesucristo, tenía un reino que no es de este mundo, y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así fue la salvación del malhechor. ¿Alguna pregunta acerca del malhechor? ¿Estamos? ¿Qué? Pastor, disculpe. Con esto de que dice que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Yo escuché otra versión que, bueno, seguro tal vez es por la... Y la pregunta es que, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, para los que están escuchando por aquello. Ajá. Dice que, bueno, que él resucitó al tercer día. Ajá. Entonces, obviamente uno sabe que para eso no hay nada imposible, pero ¿qué explicación podríamos obtener de que dice que hoy estarás conmigo en el paraíso? O ves que, bueno, Eso hay que profundizar un poquito más de lo que estamos viendo hoy. Pero él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué pasó? Ese mismo día estuvo en el paraíso. Jesucristo no quiere decir que estuvo muerto 3 días en espíritu. Estuvo el cuerpo 3 días, en teoría. sí, Resucitó y no lo encontraron ya. Pero espiritualmente Jesús no murió, más bien vivificó. Y pudo haber ido al paraíso. Estuvo en el Hades y dice que fue y declaró a los espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé. Entonces, espiritualmente pasa a ser Dios nuevamente, ya sin limitación física, humana, y ya Jesús pudo hacer todo lo que pudo hacer. No es que en esos 3 días el espíritu estaba con el cuerpo ahí detenido, no, más bien fue vivificado. Sí, obviamente uno tiene que, para ellos no hay nada imposible, Ajá. pero también sigue, también uno... Sí, físicamente con nuestra limitación uno dice, pero estaba 3 días ahí estaba el cuerpo. Cuando alguien muere, importante, cuando alguien muere, ya lo que queda es el cuerpo, lo que queda es el estuche. El espíritu ya está, si escuchó la palabra, preparado para el seno de Abraham o paraíso, ya está en el seno de Abraham o en el paraíso cuando muere un justo, ¿verdad? Hace poco murió un hermano de Tibás. Entonces él muere, ¿y a dónde va a estar? Seno de Abraham o paraíso. Su espíritu. Su cuerpo lo velan, ¿verdad? Lo entierran, se llora,
¿verdad? Pero es el cuerpo, es el estuche nada más. Realmente ya su espíritu, y si muere alguien que no conoció el Evangelio, no conoció la verdad, por eso nosotros nos toca, porque nos toca a nosotros esta situación, resolver y llevar el Evangelio a todos, pues estará en el Hades. El Hades es la antesala al infierno. Es la sala de espera del fuego eterno para el gran juicio final, ¿verdad? Entonces, así se define. Sí, hermano. Le quería preguntar, porque siempre he tenido esa duda, que si no fuera animado de sacar el espíritu encadenado, que quiere decir que ellos ya eran gente. No, él no fue a sacarlos. Es que hay un error de traducción en segunda de Pedro. Vamos a ver ahí. Hay un error de traducción. Ahí tenemos que recordar que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Entonces, después pasó por varios idiomas, el latín, el alemán y quién sabe cuántas veces más, en cuántos más idiomas para llegar al español. Entonces hubo ahí un tema, pero cuando se revisan los originales, entonces, vamos a ver. Dice Primera de Pedro 3, versículo 18. Bueno, podemos leer un poco antes, ya que estamos aquí. Aprovechemos. Vamos a leer de Primera de Pedro 14, desde el 14 hasta llegar al 18. Primera de Pedro 14. Nos dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, si usted está padeciendo, va a padecer por predicar, por llevar el evangelio, por llevar la palabra a algún lugar. Perfecto. Genial. No recibieron a Cristo menos a nosotros. Así que no se preocupen. Entonces, no os conturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿En dónde lo santificamos? O le hacemos un mural, le hacemos una estatua, le hacemos algo, nos hincamos. No, en vuestros corazones. Así es como se santifica el Señor. En vuestros corazones. Con vuestra actitud. Con nuestras acciones. Con nuestra vida cotidiana glorificamos, santificamos al Señor. O hacemos lo contrario a su voluntad. 15. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os mande, ante todo lo que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, dice, como de malhechores, ¿verdad? A veces nos tildan de lo que sea, ¿verdad? De locos, de apañacocos, de lo que sea, nos tildan, ¿verdad? Como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Si nos calumnian cómo nos comportamos en Cristo, o sea, bien, no mal, en Cristo tenemos que comportarnos bien. Si usted se comporta mal, obviamente van a decir, y ese va a la iglesia, y esa se comporta así, y esa hace aquello, y aquel hace el otro. No, tenemos que comportarnos bien, como verdaderos hijos de Dios. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo... ¿Cómo quiere padecer usted? ¿Haciendo el bien o haciendo el mal? Posiblemente que vamos a padecer. Usted elige si haciendo la voluntad de Dios o estando en rebelión contra Dios y que le jalen las orejas. Hebreos 12:6, ¿verdad? Porque dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que él ha recibido por hijo. Así que continuamos aquí la lectura. Así que mejor padecer haciendo el bien, portándose bien, viniendo a la iglesia, mejor padezco predicando,
es que, vamos a ver qué ejemplo puedo poner, es que me quedé sin trabajo. Bueno, mejor que se quede trabajando sin trabajo por predicar, por andar invitando gente, por estar yendo a los seminarios, que quedarse sin trabajo porque se robó algo de ahí. Ahí sí está feo. Y no es que era cristiano, puede decir el jefe, no es que iba a una iglesia ahí en el centro de San Ramón. Entonces cada quien decide cómo quiere padecer, ¿verdad? 18 nos dice, porque también Cristo padeció, que dice, una sola vez por los pecados. ¿Por qué Cristo padeció en la cruz del Calvario? Por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Nos queda claro, ¿verdad? El tema que también es de seminario. Entonces, para que padezcáis, no, vamos a ver, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿qué dice? ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Y quiénes eran los injustos? Padeció el justo por los injustos, o sea, por nosotros, ¿verdad? Está clarísimo. Para llevarnos a Dios. ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar al Padre. Vean ustedes qué belleza, qué hermosura, qué agradecimiento deberíamos de tener por esta acción tan hermosa que Jesucristo hace para llevarnos al Padre, siendo la verdad muerto en la carne. ¿Qué pasó con Cristo? Lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo murió Él? En la carne y en el espíritu. ¿Cómo murió Cristo? En la carne, el espíritu quedó vivo. Ahí es donde queda, ¿verdad?, la diferencia esa. Entonces nos dicen, siendo la verdad muerto en la carne, ¿pero qué? Vivificado en el espíritu. Cristo vuelve a su esencia de Dios perfecto, exacto, ¿verdad? Sin un cuerpo semejante al de nosotros. Él no pecó, que quede claro, ¿verdad? Pero ahora Él es espíritu, ya no está esta carne. Él no era pecador como nosotros porque no nació de hombre, ¿verdad? Ni con el pecado de Adán. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero ahora Él vuelve a ser lo que fue desde el principio. Un Dios espiritual. Ya físicamente había muerto por nuestros pecados y había derramado su sangre por nosotros. Entonces, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó. ¿En qué fue y predicó? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Ah? Entonces, él en espíritu dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo, ¿qué hicieron? Entonces, ¿usted cree que esos tengan salvación si desobedecieron a Dios? Aquí es donde está la falla de traducción. Ese predicó en el original fue y les declaró. Entonces, fue y les declaró a los que en otro tiempo desobedecieron. Me imagino, esto sí lo agrego yo, no lo dice la Biblia, seguro dice, yo soy en quien ustedes no creyeron. Yo soy Dios, al que ustedes no siguieron. Yo soy Dios, al que ustedes desobedecieron. Pero Él no fue a predicar para salvarlos. No. Entonces, exactamente, ¿no? No hay. No, pues estaríamos entonces con el tema de las ánimas, ¿verdad? Que se les rezan, se sacan y se vuelven a meter y se vuelven a sacar. Y sí. Eso es brujería sería. Entonces 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, ¿cuántas? Es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, ¿por qué fue que se hizo? Tenemos que ver el contexto. ¿Por qué fue que vino el diluvio a esta tierra? La maldad del hombre se había multiplicado, ¿verdad? Dice que al punto de que Dios dijo, no quedará raeré sobre la faz de la tierra a todo animal, a todo hombre, a toda bestia, a todo lo que tenga aliento de vida en sus narices. Iba a raer de sobre la faz de la tierra, Génesis 6, si quieren irlo a buscar ahora en la casa y leerlo. Pero Noé halló gracia. Por eso se conservó la humanidad.
Por eso estamos aquí hoy. Porque Noé halló gracia delante de Dios y salvó a 8. Salvó a Noé, a la esposa, a sus 3 hijos y 3 nueras. 8. Y de ahí volvió a poblarse la tierra de esas 8 personas, donde mínimo la Biblia me dice que Noé era justo. La Biblia dice que si Noé era justo, entonces tuvo que haber predicado acerca de Dios, acerca del Señor. Y otra vez vuelve la maldad y vuelve el pecado al mundo. Donde el mundo se multiplicó de un varón que era Noé justo. Digo por Noé, ¿verdad? Específicamente, mejor no hablo por el resto de la familia, porque la Biblia no me lo dice tan claramente. Entonces, Dios, queda claro, va y se presenta a los espíritus encarcelados, pero lo que hace Él es declarar que Él es Dios. No predicar como decir, justo, pecador, justo, ok, vamos conmigo. Eso sí no, ¿verdad? Él no predicó el evangelio, no predicó la palabra, no dice más ahí, Él declaró, yo soy en quien ustedes no creyeron. Esa es básicamente la función. Vamos a ir a Hechos, a ver qué hora es. Ajá, sí, perdón. Yo tengo una duda en relación a lo que estaba diciendo. Dígame, don Jorge. Estaba diciendo Alex. El Adón dice que, bueno, dice que acuérdese de él cuando esté en el paraíso. Ajá. En tu reino, Dios le dice que él estará conmigo. En el paraíso. Ajá. Pero yo siempre he entendido Ajá. que no hay nadie en el cielo. No, correcto, no hay nadie en el cielo. Entonces, Ok. ¿cómo es la noción? Bueno, todos esos temas deberíamos de desarrollar. Por eso es que los martes me gustaría desarrollar esos temas y hacer los seminarios otros días, ¿verdad? Ok, lo que nos dice don Jorge, ya tendríamos que ir a San Lucas también con Enrico y el Lázaro. Por temas de tiempo, y podríamos, ¿verdad? Podemos ir por ahí. Pero hacerle una respuesta rápida sería, el paraíso no es el cielo. El paraíso es la sala de espera para los santos, para los justos. Entonces, dice que Tesalonicense nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ir a Tesalonicenses, mejor, vamos a sacar para ir más cercanos a la pregunta. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, si no me equivoco. Si no es primera, segunda, así que no se preocupen. Segunda, sí. Les dije segunda, ¿verdad? Okay. Segunda de Tesalonicenses. Aquí vemos en Segunda de Tesalonicenses, vamos a aprender también, aprovechando que estamos por todos estos pasajes, un poco acerca de esto. Dice el subtítulo en el versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿Cristo va a venir, sí o no? Sí, el apóstol Pablo lo dice hace 2000 años a la iglesia de Tesalónica. Entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y vean qué lindo lo que sigue, lo leemos juntos, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos. Meditan en lo que acabamos de leer. Un momentito. Nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir con Cristo. En las nubes, en el aire. Eso va a ser, no sé, imagínense así, meditemos nada más para tener una pequeña idea. Que si el arrebatamiento fuera hoy, los que están preparados, este cuerpo físico se va a transformar en espiritual. No sé cómo se transformará la materia en espíritu, eso se lo dejo a Dios, yo para qué me voy a meter en eso. Y nos vamos a reunir con Cristo espiritualmente, tal y como Él es. Maravilloso, ¿verdad? Entonces,
Continuamos. Versículo 2 nos dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Vamos a ver, sí, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor, ¿qué está? Hace 2000 años, ¿cómo estaba? Ahora, cerquitititica, estamos pero a las puertas, ¿verdad? Entonces, que el día del Señor está cerca. 3, importante, todos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, ¿verdad? Que está dando vueltillas por ahí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, en el tercer templo que tienen que levantar, ¿verdad? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, entonces todo esto va a acontecer en un momento oportuno y adecuado, pero la iglesia ya no debería estar acá en este tiempo. Vamos a ver. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses 4, verso 13. El anticristo sí o sí está por venir, ¿verdad? Pero antes de eso, la iglesia será levantada. Tesalonicenses 4, versículo 13, nos dice ahora: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no ignoréis acerca de los que duermen, significa los que ya murieron en Cristo. Los justos renacidos que ya murieron en Cristo. Por ejemplo, voy a hablar de mi suegra. Ella recibió el evangelio 6 meses antes de morir. Entonces tenemos la seguridad, la certeza y la alegría de que ella está en este momento en el paraíso. Es un lugar donde están los que murieron con Cristo. El Hades es la antesala de los que mueren sin Cristo. Los que están en el Hades irán al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, y esta la muerte segunda. Los que están sin Cristo en el Hades. Los que están con Cristo en el seno de Abraham, que lo vemos en San Lucas, o paraíso, que lo acabamos de ver en el San Lucas 23 también, que es donde está, o donde llevó Jesús al malhechor, ¿verdad? Que esta misma noche estarás conmigo al paraíso. Retomamos el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los quienes, a los que durmieron en él. Entonces ellos están en ese lugar esperando la resurrección de su espíritu, ya de los que duermen, de los que esperan, para poder encontrarnos con Cristo. En este momento deben de estar en un lugar de stand-by, en un lugar de espera, así que tranquilos, con paz, hasta que venga la reunión de la iglesia. Nos continúa diciendo, estábamos por cuál Dios. ¿Ya lo leímos o no? Sí, ok. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, leemos juntos, porfa, nos dice, vamos a ver, otra vez el 15. Sonó la alarma. Ok, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no obedeceremos a los que durmieron. O sea, no seremos primero los que hemos quedado hasta la venida del Señor. No vamos a subir primero a la reunión con Cristo. Primero los que durmieron van a ser despertados.
Nos dice el 16. ¿Verdad? Nos dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ok, leemos juntos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De dónde? Del Hades, van a irse a encontrar con Jesús. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos como arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos ¿cuándo? Siempre con el Señor. Para siempre estaremos con Él. Entonces, el paraíso es una sala de espera para cuando venga Cristo por la iglesia. Ellos resucitan de ese lugar y ya espiritualmente van a estar con Cristo, y luego nosotros seremos arrebatados si estamos vivos y seremos levantados ya en espíritu y nos reuniremos todos con el Señor Jesús. Entonces, el seno de Abraham o paraíso no es el cielo. Ok. Entonces existe el primer cielo, segundo cielo. Primer cielo aquí debajo de la atmósfera. Segundo cielo será las galaxias, el universo. Y el tercer cielo, Dios sabe dónde está. Y ahí iremos con él. Hermano René. No, sí, es que, digamos, los que están en el paraíso, todos esos espíritus van a resucitar. Ajá, los que están en el paraíso van a resucitar. Nos vamos a ir con Dios. Primero, exacto. Uh-huh. Y también los que están en el Hades Ajá. van a resucitar, pero para Cristo. Ah, ok, pero eso hasta el final. Hasta el final. Ellos no resucitan con la iglesia. Primero resucitamos los que estamos, los muertos en Cristo. Nosotros somos arrebatados. Y los que están en el Hades continúan en la espera. Continúan los 7 años de gran tribulación. Viene el milenio. Y luego en el gran trono blanco serán lanzados la muerte y el Hades. Serán lanzados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Ahí todos ya van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, si nosotros no predicamos, hay una gran cantidad de gente que van para el fuego eterno, incluyendo la gente que amamos, la gente que queremos, ¿verdad? Entonces, por eso es la desesperación, ¿verdad? De predicar, o deberíamos estar desesperados por predicar. Pastor, así rápidamente. Dime. Dice la pasada que dice en Job 26:5 que dice que las sombras tiemblan en lo profundo. La sombra tiembla en lo profundo. Es el mismo Hades. Es donde Jesús fue a los espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé a declararles que Él era Dios. Son esas mismas sombras. Entonces, no es que los que murieron están dormidos, sino que las sombras tiemblan. ¿Cómo? Bueno, es que no, allá no hay sombra aquí. Bueno, casi no hay sombra, ¿no? Como no hay un bombillo detrás de mí, casi no hay sombra. Delante de mí no hay. Pero ahí se ve la sombra. Una sombra temblando, pero sin cuerpo. ¿Qué significa espíritu? Solo el hecho de saber que ya murieron sin Cristo. Imagínense cómo puede estar esos espíritus temblando, llenos de miedo, de terror, por el lugar al que van, ¿verdad? Entonces, esa de Job 25:5, 26:5 es eso. Es el mismo Hades, entonces. Se puede llamar Hades. Exacto. Antes, en el Antiguo Testamento, era Seol, el lugar de los muertos. Nuevo Testamento, lo más específico, ya dice seno de Abraham o paraíso, o lo que es el Hades. Bueno, entonces, no sé si, ¿cómo quedamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo muy bien? ¿Alguna pregunta al respecto? O vemos un poquito Hechos 16. Vamos a ver un poquito Hechos 16. El libro de Hechos, versículo 16. Hechos 16, vamos a leer desde el 11 para tener un poquito el contexto de la salvación de Lidia.
Ok. Hechos 16, versículo 11. Estamos. Nos dicen, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol Pablo, y ustedes saben que ahí empezó la iglesia de Filipo. Esa fue la fundación de la iglesia en Filipo de los filipenses, ¿verdad? Por ende. Entonces, ahí inició todo, en la casa de Lidia. Veamos el 14 para ver la salvación de esta mujer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿estaba qué? ¿Qué estaba haciendo ella? Oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿cómo estuvo esta salvación? ¿Cómo se salvó Lidia? ¿Porque Dios abrió el corazón? ¿O porque, pero ¿para qué? Dios abrió el corazón y fue salva. Inmediatamente, Dios tocó su corazón. No. Dios tocó el corazón para que ella estuviera atenta a las palabras que es el evangelio que llevaba el apóstol Pablo. Sin evangelio no hay salvación. No hay forma alguna de que alguien sea salvo sin evangelio, sin palabra. Hay gente que hace una mala praxis, ¿verdad? Una mala interpretación de este pasaje. Y entonces dicen que es que Dios ya tenía elegida a Lidia, entonces tocó su corazón para que ella fuera salva. Si Lidia escucha, oye y no cree, no es salva. Creyó y fue salva. Esa es la salvación de Lidia. Entonces, ¿dónde tiene que estar la gente? ¿Qué tenemos que hacer? Igual que el ladrón en la cruz. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? Escuchó y creyó. ¿Qué hace Lidia ahora? Escucha al apóstol Pablo. Dios toca su corazón para que escuche las palabras y cree. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Traer a las personas donde hay predicación de Jesucristo, donde hay palabra de Dios, para que las personas escuchen y sean salvas. Estamos en un buen lugar. Y necesitamos traer ahora al nuevo seminario invitados. Porque la fe viene. Romanos 10:17 nos dice. Tal vez usted dice, ¿por qué me insisten tanto que haya los martes? ¿Por qué joden tanto para que haya el domingo? Vamos a ver por qué es que insistimos tanto. Romanos 10, versículo 17, lo tenemos en pantalla. Leemos juntos. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír no es por el oír cualquier prédica. No es por oír a cualquier predicador. Ojo, y esto es serio. Si el predicador no es justo, no es renacido, usted no está haciendo nada, no escuche nada. No. Porque más bien, exacto, lo enredan más bien. Eso es lo que pasa. Ahora la misión, nuestra misión Palabra de Vida, tiene una gran cantidad de pastores que hablan español. Desde España, desde Perú, desde misioneros que aprendieron español. Aquí en Costa Rica hay 7 que hablan español.
¿verdad? Los 3 latinos que vemos y los 4 también misioneros coreanos hablan español. Entonces usted puede buscar prédicas en español de justos renacidos. Yo escuchaba a un argentino muy famoso, ¿verdad? Entonces, que era un motivador famosísimo, y yo iba bien motivado. ¿Para dónde? Para el infierno. Porque no sabía y no sabe, lamentablemente hasta el día de hoy, acerca de la justificación, acerca de la santidad, acerca de la salvación de Jesucristo, de la fe en la sangre de Cristo, específicamente, no en una oración que yo haga, ¿verdad? De fe. Entonces, así que la fe viene por el oír. Y si usted no viene a la iglesia, difícilmente saque el tiempo necesario, específico para meditar en lo que se medita en la iglesia, para escuchar como se escucha en la iglesia. Usted está en la casa, usted se pone audífonos, pero se pone a hacer cosas y todo. Imagínense que yo a veces voy en la moto, porque como es tan difícil andar en estas calles, ¿verdad? Llenas de carros. Voy en la moto tiene Bluetooth ahí. ¿Ah? Me decía el casco, ¿verdad? El casco tiene Bluetooth. Y yo voy escuchando la Biblia y a veces tengo que devolverme porque digo, ¿qué? Entonces tengo que retroceder. Están aquí, aquí está, el casco va bajando mis orejas. Y si no presto atención, no entendí. Entonces a veces me retrocedo para volver a escuchar el capítulo porque no me acuerdo, la mente me empezó a volar en otra cosa. Ahora cuando nos quedamos en casa, ahora cuando no vamos a la iglesia, ahora cuando nos quedamos haciendo oficio, oyendo una prédica que hacemos de todo, y después ya no sabemos ni qué era, solo agarramos pequeños extractos nada más. Por eso la necesidad de venir a sentarnos aquí 1 hora, 30 minutos, ¿verdad? Por martes y por domingo, que nada más solo venimos martes y domingo. ¿Para qué? Para agarrar esos extractos, para agarrar la palabra, que es de suma importancia. Si no hay palabra, no hay salvación. Vamos a ir a Hechos 10, un momentito. Nos quedan 15 minutos. Vamos a pasar muy rápido por aquí. Hechos 10, versículo 1. Vean lo maravilloso que es Dios y el ejemplo que nos deja. Entre el caso de Lidia, que habla de que Dios tocó su corazón para que estuviera atenta y escuchara, en relación a la invitación de más personas que puedan escuchar. También tenemos que acordarnos de orar por esas personas. Claro. Precisamente en esa línea. Hace unos días escuché a alguien que daba digamos que una reflexión, como diría el pastor Juan, unir, y usaba el pasaje también de Mateo, cuando dice que no echéis lo santo a los perros, ni vuestras perlas a los cerdos. Y qué duro escuchar esta reflexión cuando le podemos compartir a alguien, pero ese alguien no está dispuesto, no tiene su corazón preparado para recibir una perla tan valiosa como es la salvación, y la menosprecian, o se burlan, o peor aún, digamos, se llega al caso de violentar a una persona porque le predican el evangelio, ¿verdad? Por eso precisamente hay que preparar la tierra. Cuando la parábola de la siembra, ¿verdad? Hay 4 tipos de campos en los que cae la tierra, en los que cae la semilla, perdón. Y solo el último da fruto. Los otros dos no. Nosotros somos los labradores. Nosotros nos toca preparar la tierra. Ahora, uno de los errores, y de los que hablaba con mi amiga de Estados que me llamó, es que me dice, ya yo le prediqué el 5 y el 6, le hice un enredo que mejor quiero verlos todos otra vez. Dice. Empezó al revés. Y yo no sé ustedes, a mí me pasó al inicio, era tanta la emoción y yo andaba repartiendo justificación a todo el mundo y hice un montón de abortos espirituales. No tuve hijos, tuve abortos espirituales.
Por la falta de conocimiento, precisamente, ¿verdad? No se puede predicar a nadie la salvación y la sangre de Cristo sin que entienda el pecado, sin que entienda para dónde va para el infierno y no tiene forma alguna humana de ser salvo. Entonces, cuando la persona cae en cuenta de que no hay cómo salvarme, entonces está esperando cualquier cosa que lo salve, ¿sí o no? Entonces viene la sangre de Cristo, creo, ahora sí creo en Cristo, y se toma por medio de la fe en la sangre de Jesucristo y es salvo. Entonces tenemos que preparar la tierra. Si hay gente que escucha la palabra y sigue altiva y sigue, sí, pero yo no creo. Entonces no hay que tirar la salvación aún porque no está preparado para recibir. Hay personas muy altivas, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros preparar, labrar el terreno para tirar la semilla en el momento indicado, en el momento adecuado. Y hay gente que quiere dar frutos sin congregarse. Conozco gente que hace reuniones de sectores. Y se hace la reunión de sector y se lleva el seminario al lugar, pero no se congrega los domingos y uno dice, qué raro, ¿por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay frutos? Porque para empezar, el anfitrión ni tan siquiera se congrega. Menos va a orar por todos los que están llevando el seminario. Si nosotros no oramos, no preparamos en las manos de Dios un ambiente espiritual, claro está, que sería pedirle a Dios que toque ese corazón como fue tocado el de Lidia, no hay fruto. Entonces necesitamos nosotros estar muy, muy de la mano de Dios, estar pegados a la vid, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que no está en mí, no lleva fruto, ¿verdad? En San Juan 15, del 1 en adelante, nos dice eso. Si no estamos en la vid, no vamos a dar fruto. Si usted va y corta una rama de un árbol de mango, va a dar mango, la rama ya cortada, no va a dar mangos. Si la rama no está pegada al palo, no da fruto. Nosotros no estamos pegados a Cristo en la iglesia, no va a dar fruto. La importancia de estar nosotros siempre pegados a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos a un hombre aquí, a Cornelio, nos dice que había en Cesarea un hombre, 10:1, Hechos 10, versículo 1. Nos dicen, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso, ¿qué más dice? Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más dice? Y oraba a Dios siempre. Este hombre se parece mucho, ¿verdad?, a lo que nosotros hacíamos, algunos. Piadosos, temerosos de Dios, íbamos a la iglesia, íbamos a misa, íbamos al culto, diezmábamos, ofrendábamos, ¿verdad?, limosnábamos. Esto lo hacía él, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa, nosotros a veces solo uno, o solo la mamá y nadie más, ¿verdad? Pero aquí dice que toda su casa era temerosa de Dios, temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, a mucha gente. ¿Y qué dice? Y oraba a Dios siempre. Esto es lo que a mí más me impactó. Oraba a Dios siempre. Y ustedes saben que Cornelio no era salvo. Cornelio con todo eso iba al infierno. Orando a Dios, ofrendando, limosnando, ¿verdad? Siendo piadoso y temeroso de Dios. Iba para el infierno. Esto nos responde lo que estamos hablando un poquito antes, ¿verdad? Por más bueno que seamos, no alcanzamos la salvación. Pero ¿cómo dice usted que iba para el infierno? Vamos a ver. Entonces, continuamos en la lectura. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios, ¿de quién era el ángel? Dios. Ok. Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
¿Por qué? Porque no era salvo. Entonces, es necesario, o sea, Dios ve a Cornelio con un amor tan grande que envía a un ángel para salvarlo, porque Dios directamente no fue como él lo hizo. ¿Por qué no le dijo al ángel, predíquele a Cornelio? Porque los ángeles no fueron creados para predicarle a los hombres. No están delegados para predicarle a los hombres. Si no, el ángel le predica y se termina. Entonces, ¿quiénes son los que están encargados de predicar a otras personas? Nosotros, los justos, los nacidos de nuevo, los que ya conocemos la palabra. Ya Pedro conocía la palabra y tenía que irle a predicar sí o sí a Cornelio, para que Cornelio fuera salvo. Ahorita le leemos dónde dice eso. Entonces, bueno, ya por la hora tengo que hacer un resumen. Leemos un momentito Hechos 11, versículo, podemos leer desde el 13. Aquí ya Cornelio ya creyó, ya Cornelio fue salvo por lo que le predicó. Podemos ver un poquito la otra semana qué fue lo que predicó Pedro, ¿verdad? Cornelio. Y nos dice el versículo 14 del capítulo 11. Dice, él te hablará, del 13 vamos a leer, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esto lo está contando Cornelio. 14. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué dice? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¿Quiénes? Tú y tu casa. Entonces, ¿Cornelio era salvo o no era salvo? Hasta que Pedro no viniera y le predicara el evangelio, él no iba a ser salvo. Hasta que usted no vaya y haga una invitación a un seminario, haga la invitación a la iglesia, hasta que no lleve un seminario por video a una persona, esa persona no va a ser salva por más buena gente que sea. Aunque limosne, aunque diezme, aunque ofrende, aunque sea temeroso de Dios con toda su casa, no sirve, no funciona. Aunque ore a Dios, cuando él dice que él ora a Dios siempre, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Dios oye al pecador? No lo oye, por eso oraba a Dios y no era salvo. Entonces, si vemos esta situación, éramos buenos Cornelios. Entonces, gracias al Señor por su palabra. De esa forma fue. Entonces, ¿cómo fue salvo? Bueno, vino una predicación, pero vamos a rescatar del versículo 43, 10:43. Viene Pedro, predica a Cornelio, y en el 10:43, aquí no dice que hizo oración de fe, que pidió perdón, no dice que hizo confesión, no dice que hizo nada. Dice el 43, lo tenemos, Hechos 10:43. ¿Cómo fue salvo? De este dan testimonio todos los profetas, dijo Pedro a Cornelio, que de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo somos salvos? Creyendo en el Señor Jesús. ¿Cómo recibo perdón de pecados? Creyendo. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay, o sea, aquí no hay trampa ni engaño. La Biblia es muy clara, pero estamos en apostasía. Muchos la tuercen a su propia conveniencia. Lamentablemente la están torciendo las escrituras. Por eso, en repetidas ocasiones, bueno, Jesús en San Mateo 24, versículo 3 en adelante dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, Colosenses 2, versículo 8, también nos dice que no os dejéis engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No nos dejemos engañar más, vamos a las escrituras. ¿Y cómo recibo perdón de pecados? Ahí está, Hechos 10:43. Efesios 7, Efesios 1:7, forma. ¿Cómo recibo perdón de pecados? Efesios 1, versículo 7, nos dice, en quien tenemos, leemos juntos, sí, dice, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si no comprendemos las Escrituras, no vamos a llevarlas a otras personas y no van a ser salvos otros. Ya nosotros, por la fe en la sangre de Jesucristo, somos salvos. Somos libres de pecado, de condenación eterna. Pero necesitamos que esto se extienda y se extienda y se extienda hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sí o sí. Es una necesidad que la gente se quite la venda, porque esto, ser salvo, es una venda que es quitada en Corintios 3. En Corintios, 2 Corintios no les había dicho, ¿no? 2 Corintios 3, vean lo que pasó con nosotros después de escuchar el Evangelio, escuchar la palabra. Nos dice 2 Corintios 3, versículo 14. Nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que no descubierto, el cual, ¿quién lo quitó? El cual por Cristo es quitado. Muchos tienen este velo puesto, y si no entienden el Evangelio, la palabra al cual Cristo quita esta velo, a mí me cayeron así, pero como que se le cae a uno definitivamente, los ojos estaban como tapados, pero ese velo no está en los ojos. Ahorita vamos a ver dónde está ese velo. Versículo 15 nos dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿en dónde? Sobre el corazón de ellos. El velo está puesto en el corazón. El que defiende una religión, el que defiende una persona, el que defiende un pastor, el que defiende un sacerdote, el que defiende, no sé, un santo, el que defiende cualquier cosa, tiene el velo puesto ¿en dónde? ¿Y saben por qué en el corazón? Porque Romanos 10:10 dice que con el corazón se crea para justicia. Entonces con la boca se confiesa para salvación. Por eso ese velo está en el corazón, para que no crean y se salven. Por eso es que está ahí en el corazón. Entonces nos continúa diciendo el 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Eso se quitó de nosotros. El velo de la religiosidad, el velo de la ignorancia, el velo de las tradiciones, el velo de la adoración a cosas o personas. Ahora solo Cristo. Ese velo se quitó, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17, leemos juntos. Porque el Señor, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad ¿de qué? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay libertad de qué? Ajá, el Espíritu. ¿De qué somos libres? De pecados. De pecado, somos libres de pecado. Pero yo con mi ignorancia, cuando yo tenía el velo puesto en mi corazón y en los ojos y en las orejas, en todo lado, cuando era un pastor falso, yo decía que, y hay una canción también de esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sabe para qué yo decía que había libertad? Para saltar, para danzar, para brincar y todo, y el que no brinca no es libre. Pero si brinca ya es libre, entonces. Vean la ignorancia y la estupidez que había en mi corazón. Mi ignorancia era muy grande. Ahora entiendo que porque donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, punto 1, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Pregunto, ¿el Espíritu puede estar con un pecador? Ahora sí se jodió esto. Cerramos con algo bien fuerte. No, el Espíritu de Dios no puede estar en un cuerpo pecador. Y el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y tiene que estar limpio por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esto es un punto fuerte, ¿verdad? Y es un golpe bajo para los que ignoran, como yo ignoraba antes, la escritura, el evangelio. Pero entonces, ¿quién me hacía brincar? Pero entonces, ¿quién hace milagros? Pero ¿quién me hacía hablar en lenguas? Pero es una historia bastante larga que la Biblia la resume paso por paso. Dale. Ya se nos pasó la hora. Quisiera seguir hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, estamos entendidos de que ese velo cayó. Estamos entendidos de que somos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, pregunto, ¿cómo entra el Espíritu de Dios a una persona? Respuesta bíblica, Efesios 1:13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pensé que lo sabían. Sí, la mayoría lo saben, sí. Y otros, bueno, ok. Entonces, sí se lo saben. Sí. En él, habiendo oído las palabras, hermanos, hermanas, si nuestros familiares, amigos, vecinos y hasta desconocidos no oyen la palabra, no van a ser libres. No tienen en qué creer para ser salvos, para ser liberados por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre en la cruz. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche.